Ya. Eh, para la clase número 1 de la materia de resistencia de materiales 2, vamos a determinar las propiedades geométricas de las siguientes secciones, ¿no? Como pueden ver, esta materia es fundamental para materias de diseño como estructuras metálicas, y es importante que sepan calcular lo que son las propiedades geométricas de los diferentes perfiles, ¿verdad? Bueno, en este caso, en esta materia, los vamos a denominar secciones transversales, aunque igual el término perfil es adecuado. Ya, entonces, para poder resolver cualquier ejercicio de propiedades geométricas, yo tengo que entender primeramente qué propiedades geométricas son las que generalmente son las requeridas para la materia de resistencia de materiales. En este caso, vamos a calcular lo siguiente, ¿ok? Las propiedades geométricas. Permítame bajarle el cursor. Ahí está, perfecto. Las propiedades geométricas que necesitamos. Las propiedades geométricas que necesitamos para esta materia son las siguientes. Primeramente, centroides. Área. Inercia. Radio de giro. Listo. Estas son las primordiales para lo que sería resistencia de materiales 2. Muy bien. Entonces vamos a proceder a resolver, ¿verdad?, este ejercicio. Ya. Muy bien. Entonces, primeramente, para resolver todo ejercicio, el paso número 1 son los ejes de referencia. Ejes de referencia. Ya. Permítame sacar una captura de nuestro perfil y vamos a proceder a resolver el ejercicio. Muy bien. Ejes de referencia es lo siguiente. Yo voy a introducir acá unos ejes de referencia, como lo estoy haciendo ahora. Uno vertical y uno horizontal. En este caso voy a denominar a mi eje vertical como el eje y a mi eje horizontal como el eje X. Muy bien. Ahora, voy a calcular lo que serían los centroides. Entonces, como paso número 2, puedo calcular los centroides. Muy bien. Voy a necesitar nuevamente mi perfil. Y primeramente, ¿qué entiendo yo por centroide? Yo tengo toda esta sección, ¿verdad? Pero existe un punto geométrico que me determina que cualquier acción actuante que pase por ahí va a generar equilibrio, ¿verdad? Y yo también, si tuviera una carga distribuida por toda la sección transversal, va a existir un punto geométrico donde se va a concentrar toda esta carga y voy a tener una resultante. Es por eso de la importancia de entender que el centroide es
fundamental, sobre todo para calcular lo que serían las inercias. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la fórmula que me determina la ecuación del centroide? En este caso, para el eje vertical, lo voy a determinar, perdón, para el eje horizontal. Primeramente podemos poner aquí para el eje horizontal, dos puntos, es esta fórmula. Es la sumatoria de las áreas por los centroides de las diferentes fibras, como por ejemplo toda esta fibra tiene un centroide aquí, esto tiene un centroide aquí y esto tiene un centroide aquí, ¿verdad? Yo lo puedo dividir de esta manera y calcular un solo centroide que me represente a toda mi sección. A eso se refiere esta X barrita, dividido entre la sumatoria de áreas. Muy bien, perfecto. Entonces calculemos. Entonces U va a ser igual, dividamos. A esto le llamaremos 1, a esto le llamaremos 2 y esto le llamaremos 3. Muy bien, de 1. ¿Cuánto es el área de 1? El área de 1 es 24 por 1. Entonces esto será 24 por 1 multiplicado por la distancia a su centroide respecto a nuestros ejes de referencia. Marquemos los centroides de una sección rectangular, que es sencillo, ¿verdad? Es al medio. ¿Cuánta distancia hay de aquí hasta aquí? Pues si todo esto es 24 centímetros, esto será pues 12 centímetros, ¿verdad? Entonces yo multiplico eso por 12 más 2. En 2 yo tengo que todo esto es 30 centímetros. Si le resto esto de acá y esto de acá, voy a tener la dimensión de acá. Esa dimensión que es 30 menos 2, 28 centímetros. Entonces más 28 por 1.5 por, como puedo ver, 12 centímetros igual va a caer acá. Igual va a caer acá. Incluso si no me creen, pueden agarrar todo esto que es 24 y restarle 1.5 y dividirlo entre 2. ¿Cuánto va a ser esta distancia de aquí hasta aquí? ¿Cuánta es esa distancia? 24 menos 1.5 dividido entre 2 es 11.25. 11.25. Y ahora a la distancia a su centroide hay que sumarle, si todo esto es 1.5, hay que sumarle 1.5 medios, es decir, 0.75. Y yo puedo generalizar todo eso en la suma, ¿verdad? Lo cual me da 12. Y efectivamente está coincidiendo. Entonces, aquí puedo introducir esto por 12, ¿verdad? Más 24 por 1 por 12. Y todo esto lo puedo dividir entre la sumatoria de las áreas, ¿verdad? 24 por 1 más 28 por 1.5 más 24 por 1. Entonces aquí U va a ser igual a 12 centímetros. Ya, perfecto. Ahora hagamos para el eje vertical. B es igual a la sumatoria de las áreas por una distancia del centroide de las diferentes fibras dividida entre la sumatoria de áreas. Muy bien, entonces B. Aquí veo que las áreas se van a repetir. Lo único que va a cambiar van a ser las distancias, ¿verdad? Las distancias es lo único que va a cambiar. Entonces hagamos eso de ahí. Cuando calculan sus centroides siempre tienen que tener mucho cuidado, porque si se equivocan en sus centroides, sus inercias van a estar mal. Y sus inercias, si están mal, va a estar mal también lo que van a ser sus radios de giro.
Ya, perfecto. Entonces, de 1. Yo veo que todo esto es 30 centímetros. Entonces, ¿cuánto será la distancia que hay de aquí hasta aquí? Ay, perdón. Que todo esto sería como y1, ¿verdad? Será 30 menos 0,5, lo cual me da 29.5. 29.5. Y ahora y2, que es esto de acá. ¿Cuánto será? Voy a tener esto de acá que es 1 centímetro. Un centímetro más que todo esto que es 28. 1 más 28 medios, que es 14. 15, ¿verdad? 15 centímetros es y2. Entonces aquí por 15. Y por último, esta distancia de aquí hasta aquí, que es y1, es simplemente 0.5 centímetros. Ya. Esto de aquí era x2. X1, ya. Aquí por último por 0.5. Ya. Y eso seguramente me saldrá 15 centímetros. Y de esa forma he calculado los centroides de esta sección W. Ya, muy bien, perfecto. Ahora puedo calcular lo que serían mis inercias, áreas y radio de giro. Puedo calcular ahora lo que sería el área, ¿verdad? Puedo calcular el área. Incluso lo puedo hacer. Puedo mover todo esto de acá, si me permiten. Puedo mover acá. Perfecto. Ya. Y como paso número 3, puedo calcular lo que serían las áreas, ¿verdad? Área. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a definir el área? Simplemente el área va a ser la sumatoria de todas las áreas que vamos a tener en este perfil W. Como podemos ver, teníamos 3 áreas, ¿verdad? Y bueno, esto de aquí puede ser de acá, que será 24 por 1 de la sección 1 más 28 por 1.5 más 24 por 1. Y de esta forma hemos obtenido lo que sería el área de nuestra sección. 24 por 1, lo cual me da 90 unidades toda la vida importante. En este caso el área está medido en centímetros cuadrados. Ya, perfecto. Y con esto ya he completado centroides, área. Me faltaría lo primordial y donde muchos caen, inercias. Ya, perfecto. Para lo cual me voy a llevar nuevamente este dibujo de acá y vamos a calcular las inercias. Ya, perfecto. Entonces aquí podemos poner como paso número 4 inercias. Muy bien, la inercia se calcula aplicando lo que es el teorema de Steiner. Si no estoy mal se escribe así, o bueno, lo pueden corregir.
¿Qué nos dice el teorema de Steiner? Nos dice que la inercia es igual a la sumatoria de las inercias locales más un área multiplicado por una distancia al centroide de las diferentes fibras elevado al cuadrado, donde esta parte de aquí es lo que hace que nuestra inercia sea grande, es la primordial. Muy bien, entonces calculemos la inercia en el eje vertical, la inercia en el eje X. Perdón, la inercia en el eje Y sería la inercia en el eje vertical. Calculemos la inercia en el eje horizontal primeramente. Eso simplemente se va a definir como la inercia de los la inercia local de los ejes horizontales más un área por una distancia respecto al eje vertical elevado al cuadrado. Muy bien, en este caso, recordando la inercia local de una sección rectangular tiene acá una base y tiene acá una altura. Entonces esta inercia de acá simplemente es base por altura al cubo entre 12. Y para el eje Y simplemente es verlo en otra perspectiva. Es decir, para el eje Y yo tendré que ver esta parte de esta manera, donde aquí estaría mi base y aquí estaría mi altura. Entonces la fórmula sería base por altura al cubo dividido entre 12. ¿Ya? Muy bien. Recordando eso, calculemos las inercias. Primeramente vamos a poner lo que serían los ejes centroidales. Los ejes centroidales están acá. Este sería mi eje centroidal respecto al eje X y esto respecto al eje Y. En este caso lo hemos determinado como B y como U. B y U son ejes centroidales. Ya, perfecto. Ejes centroidales que de acá hasta acá hay 12 centímetros y de acá hasta acá hay 15 centímetros, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hemos calculado anteriormente? Ya, perfecto. Entonces, calculemos respecto al eje X. Hemos dividido esto en tres partes, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y esto ya es independiente de cómo ustedes lo quieran calcular, ¿verdad? Pueden calcular la inercia para cada uno y sumarlo, como también pueden calcular la inercia de toda una sección cuadrada y restarle estas partecitas de acá. Pueden hacer eso, depende de ustedes. Yo voy a calcular de la forma tradicional. Muy bien, de 1. Su base, 24, por su alto, 1 centímetro al cubo, dividido entre 12. Más su área, 24 por su área es 24 por 1, por la distancia que existe de aquí hasta aquí. Eso llegaría a ser como mi Y1, ¿verdad? Eso sería, de aquí hasta aquí hay 15. Evidentemente de aquí hasta aquí también va a haber 15 centímetros. Tendré que restarle 0,5, lo cual sería por 14.5 al cuadrado. Más esto de acá, de 2, que su base es 1.5 por su alto, que es 28 centímetros al cubo, entre 12, más el área, 1.5 por 28, por no existe distancia al centroide porque están coincidiendo sus centroides. Entonces será por 0 al cuadrado. Y ahora por último de 3, si nos damos cuenta, fíjense que de aquí hasta aquí es la misma distancia. Perdón, esto llegaría a ser Y3. Y3 también va a ser 14.5. Entonces yo puedo decir que la sección 3 tiene la misma inercia que la sección 1. ¿Por qué?
porque existe simetría en este perfil W. Entonces yo puedo agarrar a toda esta parte de acá y multiplicarlo por 2. Y de esa forma he calculado mi inercia en el eje X. Aquí también voy a poner que la inercia en el eje Y es la sumatoria de las inercias locales más un área por una distancia al cuadrado. Listo, perfecto. Ahora voy a introducir la inercia en el eje Y. La inercia en el eje Y simplemente es ver este perfil de esta manera. Para que ustedes puedan entender, van a ver este perfil respecto al eje vertical y va a cambiar, ¿verdad? Ahora sus alturas van a ser sus bases y ahora sus bases van a ser sus alturas. ¿Ya? Pueden ayudarse con ese gráfico o como también lo pueden hacer de forma directa, ¿verdad? De 1 simplemente su base va a ser 1 por su alto, que es 24 al cubo entre 12. Ahora veamos. Como pueden ver, no hay una distancia en el eje horizontal. Están coincidiendo los tres centroides con el centroide total de toda la sección. Entonces aquí yo puedo poner más 24 por 1 por 0 al cuadrado. Incluso ya no es necesario, ¿verdad? Porque geométricamente se ve. Ahora de 2 seguramente va a ser 28 por 1.5 al cubo entre 12 más 28 por 1.5 por 0 al cuadrado, donde veo que igual se está cumpliendo simetría en el otro eje y puedo agarrar todo esto y multiplicarlo por 2. Y de esta forma he calculado las inercias en los respectivos ejes. Entonces procedo a calcular. Ya. En el eje horizontal me salió un resultado de 12.840 centímetros a la cuarta. En el eje vertical me salió un resultado de 2311.875 centímetros a la cuarta. Ya, perfecto. Ya. Ahora también puedo calcular mis radios de giro, ¿verdad? Ya calculado las inercias y por último voy a aplicar el quinto paso, o bueno, la quinta propiedad geométrica, que van a ser radio de giro. Esto les va a ayudar mucho a lo que serían los problemas de la esbeltez que van a ver en pandeo. El radio de giro simplemente es la razón que existe entre la inercia y el área. Todo eso contenido en una raíz. El comportamiento del radio de giro lo van a entender mejor en lo que sería pandeo. Porque por decir, si ustedes tuvieran un sistema estructural de esta manera y aquí existiera una carguita P, suele pandearse esta curvita, perdón, suele pandearse esta barra en esta forma curva. Y eso se ve mejor en materias de diseño como es estructuras de metálicas. En este caso, calculemos el radio en el eje X. Simplemente va a ser la inercia, que es de 12.840 centímetros a la cuarta, dividido entre el área. Y el área hemos calculado anteriormente acá y nos salió un área de 90 centímetros al cuadrado. Como pueden ver, nos sale en unidades lineales.
Y acá simplemente es de la misma manera la inercia en el eje Y dividido entre el área. Y acá me sale, a ver, para el primer radio de giro 12.840 dividido entre 90 me sale 11.94 unidades centímetros. Y en el otro eje me sale 5.07 centímetros. Ya, perfecto. El eje débil evidentemente es el eje vertical. Ya, y de esta manera hemos calculado las propiedades geométricas que nos pedía el ejercicio, ¿verdad? Nos pedía centroide, área, inercia y radio de giro. Y bueno, este llegaría a ser el primer ejercicio de la materia de resistencia a materiales, y seguramente vamos a seguir haciendo uno que otro ejercicio de propiedades geométricas en un siguiente video.